bienvenidos, bienvenidas a todos los que estén escuchando este podcast, que es un proyecto para nuestro ramo de Persona y Sociedad. Eh, la idea de este podcast es que todos los estudiantes de nutrición se enteren de cositas que les interesan y así pueda haber como más unión en la carrera y puedan ir resolviendo sus dudas desde un espacio más transversal, más desde los propios estudiantes, así que estaría súper bacán si pueden seguir el podcast. Este se llama Nutri Podcast y nuestra invitada del día de hoy es la Valentina Ferman, que es egresada de la carrera de nutrición, egresada el año pasado, si no me equivoco. Sí, en diciembre. Eso, entonces bienvenida Vale, muchas gracias por estar acá. Eh, y bueno, la Vale nos va a estar hablando un poco de lo que fue su experiencia en el internado, porque de las personitas que nos contaron qué era lo que les interesaba saber del podcast, muchos hablaban sobre el internado, de que no saben muy bien de qué se trata, de que de repente tienen como mucho miedo, que han escuchado cada cosa, entonces mejor saberlo de primera mano. Entonces, Vale, cuéntanos primero un poquito quizás. Nosotros sabemos que tu malla es antigua, pero probablemente va a ser una estructura similar. Entonces, primero que nada, saber cómo, de qué se trata el internado, a qué vas, como las directrices generales primero que a ti te dan cuando vaya a entrar al internado. Ya, súper, sí, no hay problema. Bueno, primero que todo, gracias por darme la oportunidad de poder participar en este lindo podcast. Yo creo que es súper importante porque nos apoyamos entre todos, entre colegas, futuros colegas, compañeros, así que todo el éxito también a esto y ojalá se puedan ir sumando más compañeros a poder ir contando un poquito sobre su experiencia. Bueno, con respecto a los internados, bien como tú comentas, en mi caso yo estoy con la malla antigua, que si bien es como lo mismo, algunas cosas un poco más condensadas que otras, es muy probable que los internados vayan a funcionar de manera muy similar. Por lo que he escuchado por ahí, probablemente quizás van a tener otros enfoques que están ahora tratando de instaurar en la nueva malla, sin embargo las directrices van a ser muy similares. En este caso, nosotros contamos con 3 internados profesionales, a distinción de muchas otras carreras que generalmente son 2, que es como intrahospitalario y extrahospitalario. En nuestro caso son 3, que vendría siendo, bueno, en mi caso, primero gestión alimentaria, que es un ramo que se ve un poco más adelante, que es más que nada como tal como lo dice su nombre, gestionamos en industrias alimentarias, en centrales de producción de alimentos, por ejemplo, en casinos, todo lo que tiene que ver como directamente con la alimentación de alguien. Luego vendría siendo el internado de comunitaria, que puede ser un CEFAM, por ejemplo, son como los más conocidos, que es como atención primaria en salud principalmente. Ahí hay que saber todos los programas, un poquito también como de los programas alimentarios, etcétera. Y por último ya vendría siendo la parte clínica, que ahí ya es muy probable que vayan directamente al hospital a distintos servicios. Generalmente a uno le otorgan una nutricionista tutora y uno, dependiendo qué ve la nutricionista, también tiene que aprender lo mismo. No sé si se entiende ahí más o menos como los 3 primeros como internado y directrices iniciales. Sí, bacán, muchas gracias por la experiencia. Bueno, y como, ¿qué dirías tú, así como en tu experiencia personal, que fue como lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la experiencia en general? Puede ser como, no sé, que te gustó más un internado que otro, o que quizás desafíos que te fuiste encontrando. Ya. Está compleja la pregunta, porque igual son 3 como ámbitos súper diferentes, pero yo creo que lo que más me gustó es que puedes aprender como in situ todo, porque a veces claramente la materia, la parte teórica, lo que tratamos de hacer de parte práctica es un porcentaje, pero finalmente estar ahí ejerciendo prácticamente como el rol de nutricionista es como súper enriquecedor el tratar de mezclar un poco lo que aprendí, lo que voy a aprender en el proceso, lo que puedo seguir aprendiendo, porque al final de cuentas la salud es como súper actualizable, entonces siempre hay que estar ahí constantemente leyendo, van cambiando cosas, entonces creo que eso es lo que más me gusta del área en general y de los internados en general, como que poder aplicar y a la vez poder estar como siendo una nutri sin ser una nutri aún. Mm, Y como desafío, bueno, yo creo que es algo muy similar. El hecho de que a veces como que esa incertidumbre de qué me voy a encontrar,
no sé, creo que uno de los desafíos más grandes en cuanto a tipo de internado, creo que fue directamente la parte clínica, porque depende mucho de qué servicio te toca, porque todos los servicios son distintos. Ven patologías distintas, neuro ve solamente cosas neurológicas, mucho ACV, qué sé yo. La UCI son puros pacientes críticos que casi no hablan, entonces como que dependía mucho específicamente de dónde te mandaran. Entonces como que esa incertidumbre como que me tenía un poco ansiosa y ya después cuando lo sabes también es la incertidumbre de cómo funciona realmente ese servicio, porque es algo que uno no ve en clases o tampoco se lo imagina hasta que no está ahí. Creo que eso es como el principal como miedo y como talón de Aquiles de no saber realmente cómo va a funcionar el sistema estando ya dentro y qué te puede tocar, porque obviamente la U es una parte en el sentido genérico de malla curricular, de todo, pero claramente la salud es un mundo inmenso que te puede tocar un caso que es uno en un millón, como te puede tocar quizás unas patologías que son muy, muy conocidas para nosotros como estudiantes también. Claro. Oye, ¿y cómo es el tema, por ejemplo, de cómo, cómo a ti te mandan a esos lugares? O sea, ¿es como que es aleatorio? Eh, ¿Cómo se elige en el fondo a qué te va a tocar? Bueno, como son tres internados, como al mismo tiempo, entre comillas, primero te separan. O sea, dependiendo de la cantidad de estudiantes que llegan a quinto año, no sé, si llegaron 15, por ejemplo, es muy probable que vayan 5 a gestión alimentaria, 5 a comunitaria y 5 a hospitalario. Después ya dentro de eso, se supone que entre comillas es un poco más aleatorio. Obviamente tienen beneficios cuando no sé, el tema de padres, cuando eres mamá o algo por el estilo, sé que obviamente tienen un poco más como de decisión, quizás, no sé, sabes que me acomoda mucho más estar más cerca de este lugar o justo saben que tal CEFAM es un lugar donde se puede llegar, entonces lo solicitan y ahí sí puede ser como un poquito más específico, pero se supone que es aleatorio. De todas maneras, yo igual creo que lo eligen de cierta manera sabiendo un poco, ya conociendo al personal, creo que igual es importante tratar de encajarlo un poquito como por personalidades, porque si no pueden obviamente haber quizás ciertos roces o ciertos choques, pero se supone que es como aleatorio. Ya. Em, y otra cosa así como... Ay, se me fue lo que te quería preguntar. Rebobina, rebobina. Rebobinar, rebobinar. Bueno, mira, lo que muchos como estudiantes tienen como este temor, porque hay muchos rumores de que hay estudiantes que lo pasan mal en el internado. Entonces, como en tu experiencia, como de lo que te han contado tus compañeros cuando estuvieron en el internado, ¿qué es lo que ves que es como un patrón en el fondo? ¿Qué es lo que hace que el estudiante como que se quiebre? Como es un poco la carga, es un poco quizás el no llegar tan preparado a quinto año, o es un poco destino de quien te toca como tutor. ¿Qué es lo que tú viste cuando te comentaron? Porque tú me Claro. comentabas por interno que tú igual tuviste como suerte de alguna manera y tu internado fue bastante amable, como que no lo pasaste mal. Entonces, pero sí me contabas que tenías compañeros que sí lo pasaron mal, pues entonces, como, ¿qué ves ahí y qué, como en el fondo tratar de decirle a la gente que está escuchando esto y que de pronto está como en los años, en los primeros años, que es como, pucha, quizás le podría haber metido un poquito más de énfasis en ciertos ramos para que en el internado te vaya mejor? Un poco eso, como orientado hacia ayudar a los que son más chicos. Perfecto. Mira, así como tú nombraste varias cosas, yo creo que es todo como en sumatoria, se podría decir. Como que no hay nada que yo estime que es como lo que quebranta todo. Porque yo creo que es parte de un proceso importante que hay algunos tutores que lo saben, como hay otros tutores que no lo saben y que crees que tú ya lo sabes todo. Pero sin embargo, sí insto muchísimo desde inicios, ya quizás el primer año es como un poco más desafiante por el tema de que es el traspaso del colegio a la universidad, todo mucho más rápido, etcétera. Pero a veces uno dice, ya no se le mira la nota o, o con que me dé el 4, pero creo que en el internado sí es importante
ir un poco más allá. O sea, necesitas conocimientos que a veces son básicos y a veces a uno como que se le olvida o te empezáis a acordar que para eso en verdad como que no estudiaste tanto y pasaste justo con el 4 o con el 3.9 y no te importaba porque después lo podías recuperar. Entonces creo que es importante siempre tratar de aspirar a ser mejor. O sea, tratar de no conformarse con solo pasar, porque creo que es algo que sí marca la diferencia también a la hora de llegar a un internado y creo que puede marcar mucho la diferencia por cómo te va a ver tu tutor. Porque uno también, bueno, la idea siempre va a ser una persona proactiva y estar ahí todo el tema, pero yo creo que los tutores son como que tienen ese sexto sentido y como que saben. Y bueno, también yo creo que de cierta manera puede que nuestros profesores conversen con los tutores porque claramente tienen una conexión. Pero oye, no sé, te fue bien o se nota que sabes este tema, como también puede pasar que, oye, así como que esto es lo básico y no lo sabes, o sea, como ponte a estudiar, ¿cachai? Entonces, los insto principalmente a no conformarse, a siempre tratar de ser mejor que el día anterior y a decir que esto también es tan importante porque en el momento uno no lo nota, no lo sientes, como, ay, qué fome esto, tanto que le dan con esto, pero después puede que sea lo que te va a tocar en tu internado y lo vas a tener que ocupar. En mi caso, así como muy particular, por ejemplo, a mí me tocó estar en el servicio de unidad de cuidados intensivos, la UCI, en donde la mayoría de pacientes, claramente por lo críticos que estaban, no se alimentaban vía oral y se alimentaban por sonda, por nutrición enteral e incluso parenteral. Algo que quizás no es un fuerte dentro de nuestra malla curricular o dentro de las clases, pero yo cuando lo vi fue así como que, ¿qué voy a ver yo? Esto debe ser una en un millón. Y me toca el internado. Y así como, ay, pero ¿por qué no estudié esto? Y como que te lo empezabas a cuestionar un poco más. Entonces yo creo que va como por ahí un poco la cosa, pero también creo que va mucho como en la personalidad y como dices tú, como la suerte de qué tutor te va a tocar. Porque hay tutores que son de muy edad, que son muy tiradas a la antigua, que obviamente quizás no están como te decía, esto siempre se va actualizando. Entonces hay veces que te toca decir que sí nomás. Aunque quizás tú sepas que no es así o que salió el paper justo ahora el 2024-2025 y que dice lo contrario, a veces lamentablemente toca también decir que sí, sin ir más allá, pero mostrar interés, aunque estés desinteresado, porque lamentablemente estamos obligados a pasar por 3 internados donde probablemente a uno le gusta más un área que otra. No sé, yo tengo compañeras que les encantaba clínica, pero, no sé, odiaban gestión, pero estáis obligados a pasar por ahí, entonces, y para aprobar y ser nutricionista tenéis que pasar por esa área. Entonces Claro. no podemos como quedarnos atrás y quedar marcando ocupado en ese sentido. Entonces siempre tratar de mostrar interés, hoy, ¿y esto qué es? Hoy, ¿esto cómo funciona? O ¿sabes qué? No sé, investigué esto, Nutri, ¿sabe qué? Encontré este paper, todas esas cositas, a veces uno cree que son como muy de chupamedias, como que uno podría decir, pero Claro. creo que también desde una perspectiva como quizás que me tocara ser tutora, a mí igual me gustaría que mi alumno llegara así como, aunque a veces sea mucho, prefiero eso a que sea una persona quizás como más desinteresada o más neutra o, o más conformista en el sentido de que entiende lo que yo le explico y si yo no le explico se queda parado esperando, ¿cachai? Sino que siempre estar buscando. Claro. Oye, y en cuanto, por ejemplo, a las evaluaciones, ¿cómo te evalúan? ¿Te evalúa tu, o sea, me imagino que debe haber como una evaluación por parte de tu tutor, de pronto como un informe o algo así, pero en el fondo, ¿cómo vas avanzando en tus internados? ¿Cómo los vas aprobando? Como que en el fondo, por ejemplo, no sé, te podría echar uno de tus 3 internados y después tener que volver a darlo el año siguiente. ¿Cómo funciona ese tema de las evaluaciones y de aprobar los internados? Ya, mira, por lo menos a nosotros, ¿cómo funcionaba esto? Nosotros los internados son 10 semanas. A veces son 10 semanas más favorables que otras porque, a distinción de, no sé, enfermería, por ejemplo, que es por horas, nosotros es por semana. Empezamos tal y contamos 10 y terminamos. Si hay feriados entre medio, bacán, lo celebramos porque no tenemos que recuperarlo ni nada por el estilo. Y a lo largo de las 10 semanas, depende mucho el internado, hay varias evaluaciones que creo que también eso influye mucho, como tú me comentabas, el tema de la sobrecarga y que muchas veces ya estás como muy chato y quieres mandar toda la punta del cerro y tirar la toalla.
muchas veces porque estoy tratando de darlo todo in situ, en el internado, trabajando de 8 a 5 de la tarde, porque es horario laboral normal, común y corriente, solo que sin remuneración. Pero aparte tienes que llegar a la casa a hacer el informe, no sé, en el caso de clínica, por ejemplo, nos pedían hacer controles de ingesta y evaluaciones nutricionales todas las semanas y había que irlas enviando, en este caso a la profesora, no tutora, sino que a la supervisora, que es la profesora que es de la universidad, y la tutora es la profesora que ya es nutricionista en donde tú vayas a estar. Entonces igual era bastante desgastante porque uno ya llegaba muerto y tener que sentarte en el computador a buscar información, a pasar todos los datos, a calcular requerimientos, a ver cómo te puede cuadrar según las cosas que se entregan en el hospital, por ejemplo, sí era bastante desgastante. Entonces yo creo que igual por mi parte traté de organizarme lo mejor que pude, traté de avanzar, empezar siempre como al inicio y no quedarme tan atrás, pero aunque lo intenté dar todo, igual me quedé atrás con varias cosas y estuve a última hora amaneciéndome porque tenía que entregarlo en tal fecha límite y yo no lo había hecho porque me había dedicado a hacer las otras cosas o dejé un informe en stand-by por avanzar con otro, entonces como que ahí creo que la organización es algo primordial, pero que aún así yo creo que a veces te arrastra y te arrastra feo, así como que ¡ay! Por favor, basta, si de verdad no les basta con tener que cumplir un horario y más encima tener que llegar a hacer cosas. Y como tú comentabas, en este caso, bueno, hay distintas evaluaciones dependiendo del internado. Todos tienen un informe inicial que les llaman informe diagnóstico, que es que tú haces como un diagnóstico del lugar en el que estás. No sé, yo estoy en la UCI, cuenta con 10 camas, tiene tal regímenes básicos, se entregan 4 comidas al día que corresponde a tanto, existen colaciones, ¿cachai? Como un informe, así como un diagnóstico del lugar en donde estás. Eso es como lo inicial, pero eso va como sumando porcentaje. Después ya están estos temas que te comentaba yo de los controles de ingesta, evaluaciones nutricionales, que eso es otro porcentaje y otra nota. Pero lo que marca la diferencia, porque esto lo ve la profesora de la universidad, ella es la que evalúa esta parte, pero lo que marca la diferencia entre si apruebas o te echas el internado es una prueba actitudinal, que esa la evalúa la profesora tutora o en este caso la nutricionista tutora, que es la que está en donde tú estás haciendo tu internado. Ese es como el que te puede cortar la cabeza porque lo otro lo podís, yo creo que zafar bien, o sea, independiente de que estés como muy sobrecolapsado, igual si de las 10 que tenías que entregar, porque es una por semana, no sé, entregaste 5, yo creo que igual te da una buena nota, entre comillas. Pero esta prueba actitudinal es la que marca la diferencia. Y mira, no me acuerdo específicamente muy bien cómo era el tema, pero tiene una ponderación mucho más alta. Y si tú te sacas un 4, como que repruebas tu internado, ¿cachai? Oh, Pero el porcentaje de exigencia es mayor, no es como un 60%, creo que es un 80% de exigencia. Entonces la escala es como súper grotesca, o sea, tuviste un par de puntos negativos y como que podía estar así como de verdad pataleándola. Eso yo creo que es lo que marca la diferencia. Pero, ¿qué es lo positivo y que también se agradece de cierta manera? Es que esta prueba actitudinal te la hacen a la mitad del internado, a la semana 5. Va la profesora de la universidad y va y dice ya, vamos a aplicar tal pauta, la evalúan y te hacen como la retroalimentación al tiro. Cosa de que tú no llegues, esa es como formativa, o sea, no va con la nota en específico, la que vale es la que es a la semana 10, a lo que tú vas a terminar tu internado. Entonces en este caso te sirve como retroalimentación, porque sería terrible llegar a la semana 10 y que te digan, no, es que sabes qué, yo te encontré que tú no eras proactiva. O sabes qué, no, es que llegaste atrasada muchos días. Cosa que quizás tú jurabas que lo estabas haciendo bien y no lo sabías. Entonces se hace la semana 5, te dan la retroalimentación, cosa de que tú sepas en qué estás fallando para que lo puedas mejorar y obviamente no tener problemas al final del internado. claro. Pero eso es lo que marca la diferencia junto, obviamente, con el examen que tenemos, que ese examen, lo bueno, positivo, es que es por internado. O sea, ya listo, pasé todas mis evaluaciones, tengo mis notas, la evaluación que me hizo mi tutora estaba bien, lo pasé perfecto. Viene el examen, que ahí es como tipo caso clínico, con preguntas y tú las expones a una comisión de profesores.
Y ahí es donde te tiene que ir bien, obviamente, para que el promedio te dé bueno, y ahí, aprobado, pasas al siguiente internado y así sucesivamente. Ya. ¿Y tuviste, por ejemplo, compañeros que reprobaron en los internados? Mira, que hayan reprobado creo que no, pero sí muchos tuvieron que desertar por distintos problemas, pero en ese caso, bueno, algunos pudieron tomarlo al tiro como hacer un cambalache, entre comillas, como por cambiar, pero otros compañeros sí tuvieron que hacerlo en verano. Porque eso, entre comillas, no sé si lo bueno la palabra, pero como tú comentabas, en el caso de que te echaras algún internado, tú lo puedes volver a tomar a fin de año, cuando termines los otros, porque como está todo como muy organizado, como que pasas al siguiente, Claro, pero después lo tienes que volver a retomar en otro momento. claro. Mira, qué loco. No me habría imaginado que era así. Eh, sí, no sé qué más sea relevante, como quizás algo que se te venga a la mente, algo como que te hubiese gustado quizás ponerle más énfasis en la U como para llegar al internado más preparada. O tú dirías que en base a lo que hemos conversado entiendo que igual todo es un poco aleatorio, entonces quizás es un poco difícil decir como pucha le hubiera puesto más a esto, pero no sé, quizás alguna última cosa que quisieras comentar. Eh, sí, algo que quisieras comentar. Mira, por como tú lo dices, claro, es todo muy aleatorio, entonces no les voy a decir estudien nutrición enteral y parenteral, porque en verdad si no te tocó algo de complejidad no lo vas a ver. Pero Claro, sí, como ultra hiper mega recomendación, que yo fallé en eso y que muchos compañeros también fallamos en lo mismo y nuestros docentes nos decían así como, "Ay, como que todos los internos fallan en lo mismo", y es en la parte de los regímenes básicos, que eso creo que ni me acuerdo en qué año se ve la verdad, pero saber diferenciar un régimen liviano con un hídrico, con un líquido, qué cosas sí se dan, qué cosas no se dan, eso creo que es importantísimo, porque independiente de... Eso sirve más para clínica, obviamente, porque lo otro es como claro. ambulatorio, no rige mucho. Pero, por ejemplo, en central, yo estuve en la central de alimentación en la parte de gestión, entonces los regímenes estaban ahí todo el rato dándole. Y después cuando estuve en la UCI también los regímenes eran importantes y yo así como, ay, ¿cuál es la diferencia, no sé, entre el líquido y el hídrico? ¿O qué se puede dar en el liviano y qué no? ¿O cuál es un blando o liviano? Como todo ese cambio de consistencia, etcétera, creo que es importante tratar de internalizarlo así muy bien, porque con mis compañeras de hecho nos reíamos, era como, somos nutris, vemos alimentación, creo que es como lo más básico y no lo sabemos bien. Entonces fue algo que le Está por tuvimos eso que mismo. quedar así como muy firme y era como, pero ¿qué onda? Si somos nutris, tenemos que saber esto es lo básico, regímenes básicos y no lo sabíamos. Así que como por experiencia tanto propia como de mis compañeros, como de lo que dicen los profesores, creo que sí es un punto importante, chiquillos, así que si es que están pasando regímenes básicos o ya lo pasaron, repásenlo y vean si el huevo se puede o no, si es solo la clara o no, cosas que a veces son como muy pequeñas, pero como que a uno se le va, así en el sin residuos, ¿qué se le daba? No sé, creo que hay como una o dos frutas nomás que se pueden, ¿cuáles son? Y a veces te empiezan como a interrogar y tú así como, oh, de esto no me acuerdo, ¿cómo le digo? Entonces, eso es importante. Regímenes básicos. Mira, algo súper básico, sí, pues yo recuerdo que a nosotros nos pasaron a finales de primero, nos pasaron así muy al trote Ya. los regímenes. No sé si después quizás se profundiza, puede ser que sí, Sí, yo creo que sí. pero lo pasamos muy al trote y claro, pues como que yo creo que quizá por eso mismo todos fallan en eso porque es como, esto es fácil, como, Te creo, esto sí. es fácil. Como que uno no sé, pues de repente estaba enfermo de la guata y ya te dan un régimen blando y tú decís como, ya, yo sé, yo sé. Capaz que por eso mismo, Ay, sí, no, definitivamente. No, mal error ahí, chicos. No se fíen de cuando ustedes estuvieron enfermos y se tomaban tecitos de manzanilla y fideos blancos. No, aquí no hay que saber más allá de eso. Así que creo claro, que eso sí es una recomendación que les podría dar. ya, bacán, súper buena la recomendación.
Ya, pues vale, yo creo que ahí estamos para que no nos alarguemos tanto. Yo creo que la Súper. info estuvo súper buena. Te agradezco un montón tu colaboración, tu experiencia. De seguro va a ser muy nutritiva y valiosa para los chicos que están ingresando recién a primero y todo y que están como muy ávidos de querer saber. Yo me acuerdo de cuando entré en primero también, una de las cosas que más me llamaba la atención era como el internado, como, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? No quiero. Te creo. Sí, definitivamente sí. Pero no es tan terrible, chicos, como que de verdad uno lo aprovecha muchísimo. La idea es que lo aprovechen, disfrútenlo, a pesar de que quizá no era el servicio que querían, o no era el lugar que querían, o no era la nutri que querían, etcétera. Creo que es súper enriquecedor y afírmense y afiátense como a sus conocimientos, a su confianza en sí mismos y disfrútenlo. De verdad que a veces que un paciente te diga, oh, muchas gracias señorita, no lo sabía, es como, oh, bueno, le enseñé algo a una persona que esto no lo sabía y para mí puede ser quizás hasta muy obvio. No, eso igual es una recomendación final, si me das permiso, Mirabai, es que Sí, eh, recordemos que nosotros estudiamos 5 años para dar a veces recomendaciones que son súper básicas para nosotros quizás, pero que para otras personas es algo completamente desconocido. Entonces siempre desde el respeto, siempre desde el cariño, desde la empatía, que es súper importante en todos los internados, porque muchas veces la gente no quiere estar ahí, no quiere estar hospitalizada o no quiere asistir al nutricionista por miedo a qué te van a decir, a que el peso, a que estoy gorda, etcétera. Entonces siempre desde esa empatía y ese cariño. bueno, bacán. Sí, pues, súper importante eso. Sí, pues de hecho tú me contabas ahí antes como por interno esto de que el internado es como un espacio en el que tenéis contacto con los pacientes, pues tenéis contacto con el paciente real, Exacto. como la vida real, la señora real que de repente te conversa un poco más y le alcanzáis como a dar dos indicaciones, o la persona, no sé, que es súper aplicada, o quizás por el contrario, la persona que le decís caleta de cosas y al final no hizo nada, nunca volvió. Justamente, se van a pillar de todo probablemente, así que tienen que ir preparados, pero uno lo va aprendiendo también en el camino. Así que con toda tranquilidad, que no sea una ansiedad extra porque todavía quizás falta en el camino. Pero siempre dar lo mejor de ustedes nomás, chicos. Creo que es algo súper importante. Si es que en verdad es algo que quieren hacer, que quieren ejercer y quieren ser un buen profesional el día de mañana, den lo mejor de ustedes. Piensen en cómo les gustaría a ustedes que los traten, piensen que es su mamá la que está sentada frente a ustedes pidiéndole recomendaciones o porque no sabe qué hacer con su alimentación, etcétera. Pero también disfrútenlo. Así que eso. Miau, qué linda. Bueno, vale, muchas gracias por haber participado, por todo tu compromiso también con la profesión. Y, y eso, pues muchas gracias por estar acá. A ti, Mirabai, mucho Así, éxito con todo este podcast, que es una linda iniciativa de parte del grupo. Así que a darle nomás y cualquier cosa yo siempre estoy dispuesta a resolver dudas, para bajar también un poquito esa inquietud que también la tuvimos todos, yo creo que al primer año, segundo año y así a veces va aumentando, puede ir disminuyendo. Así que siempre ahí estoy dispuesta a conversar un poquito con quien quiera. Así que también queda la invitación abierta en ese sentido. ya, que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y así despedimos entonces este primer capítulo del podcast, del Nutri Podcast. Y ojalá podamos tener más capítulos. Que estén súper bien. Chao, vale. Nos estamos Un beso, viendo. chao, chao, que estén todos muy bien. Adiós.